Esta es la pregunta del doctor Cristian. Profe, buenas tardes. Profe, tengo una materna de 20 años primigestante con exámenes de ingresos a control con prueba treponémica positiva, alérgica a la penicilina. Estoy en primer nivel y ando más perdido, la verdad. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la confianza, por la pregunta. Eh, Esta pregunta que luce sencilla lleva una conceptualización bien interesante acerca de la sífilis y de otras cuestiones médicas como las alergias y los tratamientos antibióticos. Bueno, el primer tema es con las alergias. Lo primero que hay que determinar, como vamos a ver más adelante en ciertos tratamientos críticos, no siempre es tan importante el tema de si lo que reporta la paciente es una verdadera alergia o no, porque habitualmente hay otras alternativas, uno simplemente asume la, como cierta el antecedente que reporte el paciente y pasa a una alternativa simplemente y ya. Pero ahorita que voy a explicar por qué en la sífilis y en embarazadas es diferente, pues vamos a entender la situación de la pues, complejidad, si se quiere llamar así, que tiene el asunto. Bueno, entonces lo primero ¿es alérgica o no? Para dar ejemplos, eh, la alergia es una reacción inmunológica exagerada a un antígeno que ese individuo en particular tiene y que no es compartido por otros individuos. Entonces, centrémonos en eso, en que es una reacción inmunológica. Entonces, voy a dar algunos ejemplos. Algunas personas reportan alergias a metoclopramida, por ejemplo, cuando lo que tuvieron fue una reacción de extrapiramidalismo, que es, digamos, uno de los efectos farmacológicos del medicamento. O también conocí un caso de una paciente que reportaba alergia a lidocaína. Las alergias a esas amidas es extraordinariamente rara. Entonces, pues, queda la sospecha de dónde sacó esa historia. Y cuando se indagaba un poquitico más a profundidad de dónde venía la historia, se trataba de un procedimiento de otorrinolaringología donde le habían puesto lidocaína en spray en la garganta y con la instrucción de que si seguía sintiendo molestia, se le ponía más, era una nasolaringoscopia. Y ella pues seguía reportando molestia y el profesional le seguía colocando lidocaína en spray hasta que ella comenzó a sentir síntomas, los típicos de intoxicación de, de lidocaína son pues, sensación de mareo, de pronto náuseas, puede haber hasta vómito y típicamente hay una sensación de hormigueo perioral. Entonces eso es lo que sintió y lo que le dijo el profesional es que no debía usar nunca más lidocaína porque era alérgica, pero en realidad era una intoxicación de lidocaína. Entonces esos son unos ejemplos en los cuales realmente no hay una alergia y por eso hay que profundizar. Bueno, con penicilina, más o menos la estadística es así. El 90% de las personas que reportan alergia no hay tal cosa, fueron reacciones diferentes, fueron cosas coincidentes en el momento que se le aplicó el antibiótico y no son alérgicos. El 10% que sí son alérgicos, pues de ellos el 90% hacen reacciones leves y que no ponen en peligro pues la vida y queda ese 1% final que son los verdaderamente alérgicos. En el pasado se usaban unas pruebas que se basaban simplemente en la dilución del propio antibiótico antes de colocarlo, pero el problema con este tipo de pruebas es que la cantidad que se pone ya es suficiente para producir la alergia que se sospecha. Entonces, en realidad es una prueba peligrosa porque si en realidad es alérgico, pues se desencadenará la reacción que se pretendía descubrir. Entonces, eh, entonces el problema. Las guías modernas, la mayoría de expertos lo que recomiendan es que no se hagan pruebas y que todas las decisiones se basen en la historia clínica. Entonces, si hay reacciones pasadas graves a al antibiótico, a la penicilina, pues evidentemente no se debe colocar.
Y estas son reacciones anafilácticas, el angioedema, que es el edema de la vía respiratoria superior que pone en peligro la vida, que puede manifestarse con edema del oral, de labios o facial. Y el otro signo indicativo de una potencialidad, potencial reacción letal es la urticaria. La urticaria no tanto como la reacción en piel en sí, que pues uno podría pensar que no es problemática, pero sí como un marcador de una potencial reacción grave. Entonces, si hay alguna de esas situaciones, sí debe asumirse que hay una alergia verdadera y que hay un potencial riesgo para la vida en caso de que se utilizara el antibiótico. Entonces, Cristian, cuéntanos qué pasó. Hizo angioedema. Bueno, pues este es un caso de los que estamos hablando, en donde si hay, pues, digamos, una verdadera alergia, hay que tener la precaución. Entonces, el segundo tema es con el diagnóstico de sífilis. El diagnóstico hace una década se hacía primero con pruebas no treponémicas y se confirmaba con pruebas treponémicas. Con el advenimiento de pruebas treponémicas rápidas, ahora la preferencia es hacer primero una prueba treponémica rápida, que como su nombre lo indica, son así rápidas, son unos cassettes parecidos a pruebas de embarazo que tienen dos rayitas, se pone la muestra que es sanguínea y si sale una sola raya, que es la raya de control, pues es negativa y si salen las dos rayitas es positiva y ya está lista la prueba. Tienen sensibilidad muy alta, no se dejen engañar por la sencillez de la prueba, su sensibilidad y su especificidad son bastante altas. Bueno, entonces cuando hay una prueba treponémica rápida, positiva, el caso se clasifica como un caso de sospecha o un caso probable en los protocolos de salud pública. Entonces es caso probable. Bueno, y las guías lo que recomiendan es que en ese momento ya se aplique la primera dosis de penicilina benzatínica, que es lo que habitualmente se usa, de 2.400.000 unidades. Entonces, eh, eso le puede producir a uno cierto conflicto cuando el clínico, que lo que queremos es confirmar una enfermedad de dar tratamiento. Pero entonces uno dice, bueno, ¿por qué con el caso probable se hace tratamiento? Y esto es una razón de salud pública. Aunque tenemos buen diagnóstico o buenas herramientas diagnósticas para sífilis, como las que estoy mencionando, y el tratamiento es totalmente efectivo, la penicilina es absolutamente efectiva contra la sífilis, aún sigue habiendo sífilis congénita. Entonces, pues hay como una cierta paradoja de la salud pública cuando hay un diagnóstico o herramientas para hacer un buen diagnóstico y tratamientos totalmente efectivos y muy económicos, pues sigue habiendo sífilis congénita. Entonces, una de las estrategias de salud pública para impactar la sífilis congénita es precisamente dar tratamiento a los casos probables sin haberlos confirmados todavía. Entonces, por eso se hace así. Y luego se hace la prueba no treponémica, que es la que confirma, si en caso de ser positiva, pues confirmaría la infección y se continuaría el tratamiento de acuerdo a la clasificación del estadio, que no lo vamos a profundizar en este momentico, ¿cierto? Bueno, pero el punto es que en estos casos específicos, uno debiera hacer una variación al protocolo por el riesgo este que estamos hablando de la alergia. Entonces, no aplicar el tratamiento hasta no confirmarlo, tras hacer la prueba rápidamente, pues el mismo día la prueba no treponémica, que tampoco es que se demore mucho, y seguramente al siguiente día ya tiene una respuesta, y ahí sí, cuando esté confirmada, entonces hacer el tratamiento. Ahorita, expliqué al principio que cuando en otros escenarios, cuando hay alergia, pues uno simplemente cambia el tratamiento y ya. Aquí el problema está en que el único tratamiento demostrado que trata la sífilis del feto, es la penicilina. Entonces, en las embarazadas es obligatorio usar penicilina, aunque hay otras alternativas para sífilis eh, que pueden ser seguras en embarazadas, como la cefalosporina de tercera generación, no se deben usar por la razón que acabo de decir. Lo único que está demostrado que trata la sífilis del feto es la penicilina. Y habrá que esperar por los estudios que haya con otros tipos de antibióticos para que confirmen también esa posibilidad de tratar el feto.
Entonces, hasta ahora se tiene que tratar con penicilina y hay otros tratamientos como las tetraciclinas, que son efectivas para sífilis, pero en el contexto de no embarazadas. En el embarazo es un tratamiento que no se debe usar. Entonces, con este escenario, entonces obligatoriamente hay que hacer una, tratamiento con penicilina. Entonces, como ya establecimos que hay una alergia verdadera y una alergia potencialmente grave y que puede poner en peligro la vida de la persona, entonces el paso que se sigue es la desensibilización. Entonces, se hace con penicilina B potásica, que viene en jarabe, y se hacen unas diluciones. Yo creo que las veces que muchos de nosotros hemos hecho esos protocolos son pocas, entonces uno no las sabe de memoria, entonces siempre las toma de alguna referencia pues confiable, realmente los libros de infectología o los propios libros que tratan de medicina materno-fetal, que traen el tratamiento de infecciones por sífilis, pues traen estos protocolos de desensibilización, y aquí muestro uno de ellos, el que está en el libro clásico de infectología de Mandel. Pues este es el protocolo de desensibilización, que son unas diluciones, no son muy complejas en realidad, simplemente es seguir esa guía con el jarabito de penicilina B potásica. Entonces se va haciendo, se hace en medio intrahospitalario, se hace con toda la vigilancia del caso, estricta, con todas las medidas, con todas las precauciones de tener unas medidas de reanimación en caso de una reacción importante de la paciente. Cuando se acaba ese protocolo, ya se hace la aplicación de la penicilina, según el caso, pues generalmente penicilina benzatírica, como ya dije, 2.400.000, de acuerdo al estadio, son una o tres dosis. Entonces, esto es la situación, esta es los pasos a seguir en esos casos cuando hay alergia a la penicilina de mujeres con sífilis que están en embarazo. Entonces, espero haberles ayudado un poco a comprender este tema. Y bueno, gracias, Cristian, por la confianza, por la pregunta, por ayudarnos a comprender este temita que, bueno, ahí como ven, no está sencillo, pero tampoco es que sea difícil. Bueno, hasta pronto.